Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora. Te recuerdo, mi querido Virgo, que tú eres el hacedor de tu vida, de tu realidad y que tú tomas tus propias decisiones. Si tú quieres que ore por ti, bueno, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Y si tú requieres una lectura personalizada conmigo, en la descripción y en el primer comentario del video están mis datos de contacto. Te quiero muchísimo, Virgo, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Es momento de que huyas de esa situación, personas o costumbres, actitudes que no te están beneficiando a ti absolutamente para nada. Tú sabes lo que es, tú sabes de lo que te estoy hablando, lo que no te conviene. Personas, actitudes, lugares, cosas que la verdad no te están ayudando absolutamente para nada. Al contrario, te están ayudando es a hundirte definitivamente. Entonces, bueno, vamos. Huye de ahí en ese momento. Elige ser amor, haz lo que es correcto para todos los involucrados y si puedes ofrecerle una mano amiga a otra persona, hazlo en este momento que tal vez lo está necesitando. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me libero y yo avanzo. Así nuevamente, avanzo y avanzo, porque avanza. Bueno, viene algo maravilloso para ti, mi querido Virgo. Ahora vamos con nuestras lecturas parejas, solteros y economía. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. También de esa manera nos apoyas muy bien. Bueno, y les agradezco muchísimo por estar aquí a ustedes, mis queridos Virgo. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy, sin antes decirte que si esto no resuena contigo, por favor lo dejes pasar. Para nuestras parejitas, no importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, te ama, pero, aquí viene el pero es una persona que te manipula, es una persona que te hace como muchas escenas o de celos o de, no sé, inclusive podría decir yo que es casi que una persona un poco infantil con la que tú estás en este momento. No importa si es mayor, si es menor, pero la verdad a ratos tiene unas actitudes que a ti te dejan a veces pensando bastante. A veces tu persona especial piensa que tú eres como que te ve como muy distraído, muy pensativa, pero pues quién no. Con esa actitud de esta persona, yo también estaría pensando, bueno, voy a ver si esta persona sí, voy a hablar con él o con ella. Bueno, te aconsejo que hagas eso, ¿no? Habla con él o con ella y dile, no, mira, es que a mí esa actitud tuya como que no me cuadra, como que no está bien esa actitud, como que no me gusta que me manipulen. O sea, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo te respeto, te amo, te quiero, pero por favor ya no me manipules más. Y bueno, yo le daría un plazo. Si sigue con esa actitud, chángale. Ay, perdón por lo de chángale, ¿no? Chángale digo yo cuando cortar. Bueno, perdón por esa palabra. Claro que acá no es una grosería tampoco, tal vez sea en otra parte, pero bueno, si es así, les pido disculpas. Bueno, sí, porque mira, tu persona especial dice que, que él o ella hace lo que quieren y que siempre tú lo vas a perdonar, que siempre vas a estar ahí, que siempre vas a estar a su lado. Bueno, pero habla con esa persona, habla para que deje de ser tan convencido, tan convencida y dile, no, mira, es ya lo que te dije, ¿no? Si las cosas no solucionan, la verdad es que yo quiero tomar distancia por un tiempo, a ver si las cosas mejoran, ¿ya? Para que tú pienses mejor, para que analices bien tu comportamiento y a ver si podemos avanzar. Si lo haces así, yo te aseguro que esta persona te quiere, te ama y toda esa cuestión. Yo sé que esa persona cambia, ¿ya? Pero tú tienes que ponerle un estate quieto a este personaje. Podría convertirse en una relación bonita, en una relación de largo plazo, en una relación que avance mucho. Y tu persona especial en algún momento te va a decir, ay, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por lo que hiciste por nuestra relación, porque si no hubiera seguido de la misma manera, y bueno, las cosas no hubieran mejorado absolutamente para nada entre ustedes dos. Tú eres una persona bastante madura, bastante bonita, equilibrada y yo sé que tú lo podrás hacer con amor, con mucha paciencia, con mucha sabiduría. Yo sé que tú lo vas a poder hacer. Mira,
hay algo oculto en esta relación. No te digo que sea algo, no te digo que sea infidelidad, no. Hay algo oculto de que por qué tal vez tu persona especial se comporta de esa manera, pero tú vas a lograr como que esclarecer esa situación y va a venir algo nuevo, algo diferente para ustedes como relación, como pareja, ¿ya? Entonces mejor actúa ahora, no le tengas miedo a esta persona, no le tengas miedo de confrontarlo, te repito de nuevo, con amor, con sabiduría y con muchísimo respeto, no solamente por tu persona especial, sino por ti mismo o por ti misma. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos en el día de hoy. Te dicen que listo, qué bonito soñar, qué bonito tener muchos sueños, ilusiones, pero que también te des cuenta de la verdad y la realidad de las cosas, que no idealices tanto a tu persona especial, que te des cuenta de que todos cometemos errores y defectos y que bueno, con mucho amor, con mucha con tiempo, con terapia, con lo que sea, pero se puede solucionar absolutamente de todo. Es momento que tú te rodees y que rodees la relación de ustedes con amor, con, bueno, con detalles, con cosas bonitas para poder subsanar. Mira, la relación ahora tal vez podría estar tóxica, podría ser una relación bastante complicada, pero yo te digo que si ustedes buscan ayuda profesional, de terapistas, de consteladores familiares, de lo que sea, ustedes van a poder solucionar eso y tener una relación como las que siempre han querido. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación, sanamos y avanzamos. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver para mis solteritos y mis solteritas que me les dicen las cartitas del día de hoy. Mira, hay personas que siempre te están queriendo aguar tu felicidad. Hay personas que siempre están queriendo, no sé, si tú dices azul, ellos dicen negro, o sea, son personas que no sé, que te quieren poner como la zancadilla y no reconocen lo que tú haces, no reconocen tu valor, el esfuerzo que tú haces, inclusive por ayudar a estas personas. Eres alguien que confía demasiado en las demás personas. No seas tan confiado, tan confiada. También piensa muy bien y date cuenta realmente con quiénes te estás involucrando. Hay cierto problema, dificultad que tú estás atravesando con respecto a tu salud física, emocional. Bueno, tú lo puedes superar definitivamente. No tengas tanto miedo. Mejor ve al médico, haz el tratamiento que te tengas que hacer y no esperes a que las cosas tal vez empeoren para ti. Mira, viene algo muy bonito para ti. Hay ciertos problemas, dificultades que se te están presentando ahora, sí, los vas a solucionar definitivamente. Aléjate, otra vez te digo, aléjate de personas falsas, de personas egoístas y superficiales que la verdad no te benefician absolutamente para nada. Tal vez te sientas solo o te sientas muy sola, pero a veces mejor solo que mal acompañado, que estar con personas que la verdad no te ayudan absolutamente para nada. Bueno, personas de tu pasado vuelven a ti, personas vuelven a darte alegría, a darte buenas noticias. Definitivamente viene un regalo para ti, algo que tú no habías estado esperando, y hay un secreto que tú ni te imaginas. Y este secreto que tú vas a saber va a ser una transformación total en tu vida. Te vas a enterar de algo, mi querido amigo y amiga, y no lo vas a poder creer. Bueno, es algo que al principio tal vez te cueste trabajo aceptar, pero yo te digo que a la larga lo vas a tener que hacer definitivamente, porque es algo que ya pasó, pero que te afecta en este presente. Pero mira, es algo que viene, pero es algo positivo para ti. Es la justicia que llega para ti, definitivamente. Entonces, sí, es algo que al principio te va a chocar, tal vez te va a doler, pero que a la larga te va a ti a beneficiar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me sano, yo me alejo de personas, situaciones tóxicas y avanzo y triunfo, porque triunfamos, mis queridos amigos y amigas. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la economía. Vamos a ver qué nos dice con relación a la economía. Hay cierta situación que no está resultando nada bien. Primero analiza
muy bien. Hay personas que te van a querer engañar, ya sea cuestiones de estudio, de trabajo o de negocio. Analiza muy bien, porque te van a estar queriendo decir mentiras y meterte en un problema bastante gordo, bastante serio. Si estás atravesando en este momento por dificultades económicas, eso ya se acabó definitivamente para ti. Decrétalo en este momento. Se acabó el tiempo estéril para mí. Llegó la abundancia de dinero, de salud, de amor, de prosperidad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mira, lo que tú emprendas se te va a dar. Lo que tú emprendas va a comenzar a crecer, y más de lo que tú crees, más de lo que tú habías estado pensando. La verdad es que debes seguir más tu intuición, debes creer mucho más en ti, y que estás preparado o preparada para llegar a otro nivel muchísimo más allá de lo que tú habías pensado. Ese Felices por Siempre para ti es el siguiente: hacer lo que tú amas, lo que tú quieres, ganando dinero tú, mucho dinero tú, sirviendo a los demás y siendo muy feliz, y teniendo tiempo libre para poder viajar, conocer y estar con tu familia. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.